Bueno, pues Cuali, Tonali a todos, Pau, Vero, Esme, Ceci, Diego. Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo vieron esto de los distintos tipos de ensayos clínicos, de los tipos de niveles? ¿Les gustó? ¿Entendieron un poquito más? Este, qué podríamos hacer de saque? ¿Cuáles serían tus palabras, Diego, de los tipos de ensayos clínicos? ¿Por qué crees que sea tan importante comprender qué es eso de los tipos de ensayos clínicos? ¿Cuál es esa razón? Bueno, la importancia es cómo debemos aplicarlo y qué objetivos deben tener cada uno para, por ejemplo, terminar una fase de una publicación total de todo un medicamento y que en verdad sea generalizable y tenga no muy pocos efectos y que sea probable. Entonces, va desde la parte muy experimental hasta la parte generalizada. Ujú. Muy bien, entonces aquí lo que nos deja ver que en lo que se crea un medicamento hasta, hasta que se comercializa, se debe de tener una cadena de estudios para poder decir que es seguro y efectivo, ¿no? No sé si eso puede resumir lo que nos dijiste. Cadena de Mm, estudios sí, hasta lograr la comercialización, ¿no? O sea, es sí, decir, pensemos en la vacuna, Marianita, pensemos en la vacuna de COVID, ¿no? Entonces, en la sí. vacuna de COVID, cuando dicen, híjole, pues no tiene fase 4, ¿no? Se quedó en fase 2, 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tú eres mamá? Entonces, ¿tú le pondrías a tus hijos una vacuna que todavía no está en fase 4, que todavía no está aprobada, es como para tomar decisiones? ¿Crees tú que esto nos ayude a tomar decisiones, entender los tipos de ensayos clínicos? ¿Crees que nos ayudaría a tomar alguna decisión? Sí, claro, nos ayuda muchísimo, aunque específicamente en la vacuna del COVID, pues sí se la puse a mis hijos, que todavía no hay muchos estudios, sí se las puse. Eh, ¿Por qué se las bueno, pues pusiste? ¿Por qué? ¿Por qué? porque a lo mejor lo que es personal, o sea, a mi hijo le dio rotavirus y terminamos en el hospital. Y es Por como muy razón. sensibles, tienen Ya. asma, entonces como la verdad es que sí me da miedo de que si ya son asmáticos, poder complicarse más con un COVID. Ok, ok, Aunque les dio y no pasó nada, ¿verdad? Pero ok, ok, pero fue por miedo más que por sí, información. no, nada. Ujú. Pero pensemos, Mariana, en tu práctica clínica ya no, ya alejado de las cosas familiares y de los miedos. ¿Qué es lo que te ayudó a entender esta clase de ensayos clínicos, de los tipos de ensayos clínicos como clínica? No alejado del miedo, sino como clínica. Bueno, todo el procesamiento que se lleva a cabo para que nosotros podamos administrar un fármaco al paciente, ¿no? Desde, bueno, recordar cuál es la diferencia de los estudios clínicos, observacionales, las fases de cada uno, que son las que repiten, nos ayudan a contestar una pregunta, ¿no? La fase uno que, bueno, primero los preclínicos, que son todos los estudios que se llevan a cabo en laboratorio, y también lo que usted nos explicó de los estudios in silico, me pareció muy importante. Estuve revisando y bueno, pues ya vi que hay modelos que incluso puedes como comprar para tú empezar a administrar o aprobar tu medicamento en esa computadora con inteligencia artificial. Y bueno, aún no está establecido cómo esto podría cortar los costos y los tiempos de la fase preclínica. Ok, Ya hablando de lo que es lo clínico, bueno, pues empezando con lo que es la fase uno, donde empezamos ya a probarlo con pacientes, pero con participantes, perdón, no son pacientes, son participantes sanos. Y aquí lo que se busca es ver cómo farmacológicamente y con farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, cómo es que el medicamento se absorbe, cómo se elimina y se empiezan a usar dosis pequeñas. Después ya cómo va progresando a pacientes, cómo con los pacientes se va progresando a comparar con los... perdón, Marianita, perdón que te interrumpa, es que ya estás dando toda la clase como Ah, muy perdón. académica. La pregunta directa es, tú eres anestesióloga, ¿no? Sí. Ok, tú como anestesióloga, ¿de qué te sirvió a ti como anestesióloga entender esto de las fases? Ya hablábamos que no te funcionó como mamá porque dijiste, hablé desde el miedo, pero ¿cómo te sirve a ti ahora como anestesióloga? Pues no usar un medicamento hasta que no esté en fase 4.
¿Por? y que existen ensayos. ¿Por qué Porque en no? anestesia no hay algo que tenga alguna urgencia como para usarlo. Por ejemplo, en el caso de un paciente oncológico, pues sí podrías usar algún tipo de quimioterapia o fármaco nuevo. Ok, En ¿por qué no hay anestesia urgencia? no se trata Ok. de administrar algo si no está científicamente probado. Ok, entonces tienes que llegar hasta la fase 4 y no lo utilices antes, porque no hay urgencia. Bien, muy bien. Bueno, yo voy a hablar ahora desde mi punto de vista como pediatra y desde mi punto de vista como pediatra, yo sí utilizo muchos medicamentos que ni siquiera tienen fase 2, sino que casi todos los medicamentos los utilizamos en algo que se llama off-label. Off-label quiere decir que fueron utilizados en adultos y entonces fueron utilizados en adultos y probaron que fueron eficaces. Y entonces decimos, bueno, pues entonces ajustamos las dosis y se los damos a los niños. Entonces, sí, hay algunos lugares, como dice Mariana, que sí se requiere llegar hasta el fase 4 que sería lo ideal. Sin embargo, habemos algunos que nos podemos quedar en el fase 1-3 pero asumimos los riesgos, ¿no? Asumimos ese riesgo. Muy bien, perfecto, sí, sí, otra vez tú, Mariana. Es que en este caso, bueno, en pacientes pediátricos no hay muchos estudios. Éticamente sería Ok. muy difícil, tanto en embarazadas como en neonatos, hacer algún estudio sobre el funcionamiento de un medicamento. Yo creo que eso es lo que sesga un poquito tu profesión a usar Sí medicamentos está de esa cañón, forma. sí está Las cañón, dosis. está muy difícil, Está muy difícil. está muy difícil y no sé si alguien pueda juntarse a mi dolor de que nosotros hablamos de las fases y todo eso, pero en realidad estamos hablando de que muchos de la información que tenemos es una información incompleta, pero a pesar de tener información incompleta, preferimos dárselos a los niños por este miedo que decía Mariana inicialmente con los bebés. Dices, prefiero dárselo que a no darlo. Pero bueno, ese es otro punto que habla solamente de mi miedo. Muy bien, pero ya pasado este momento, le vamos a preguntar a Juan Manuel si él quisiera agregar algo, no de la clase, porque ahorita vamos a ver la clase, sino solamente que qué le aportó a Juan Manuel este escenario de aprender los tipos de ensayos clínicos. Ay, creo que no está Juan Manuel. No, ¿verdad? Mauricio, pero no, no está. No está Juan Manuel. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si ya empezamos? Entonces, lo único que quería era este saque, donde nosotros empezamos a entender que sí está padre lo de los ensayos, pero que a veces también tendríamos que actuar sin ensayos clínicos. A veces tenemos que utilizar algunos medicamentos que, híjole, pues adrenalina, no hay suficientes ensayos clínicos, fase 3 fase 4 y creo que todos nosotros lo hemos utilizado en algún momento, ¿no? Esteroides para las alergias, sin duda no hay ensayos clínicos contra placebo, no se podría ver, no podría haber, y los usamos, ¿no? Entonces, sí es cierto que esto es importante, pero no necesariamente los tenemos que tener para poder, tomar decisiones. Bueno, dicho lo anterior, me parece que habíamos participado, habíamos hecho equipos, ¿no? Pau. Venga, entonces, ¿Puedo compartir la pantalla? claro, por supuesto. Entonces, vamos con el equipo uno. Ok, Ahí entonces, se ve. sí, lista, vamos. Corre y se va corriendo. Bueno, nosotros vamos a revisar lo que son las fases de los estudios clínicos, ¿no? Y me gustaría empezar comentándoles cuáles son los tipos de investigación clínica, que son dos, los observacionales y los ensayos clínicos. En un estudio observacional no se van a asignar las intervenciones. Esta es como la diferencia con un ensayo clínico. En un ensayo clínico, los participantes están asignados para realizar una intervención. Sí podemos valorar una intervención en un estudio observacional, pero en este caso los pacientes ya estaban asignados a la observación, a la intervención, es decir, ellos ya lo estaban realizando. También en un ensayo clínico, bueno, pues se hacen asignaciones al azar, ¿no? Ahora sí, si quieres, pasemos la primero. Bueno, los ensayos clínicos se utilizan para estudiar fármacos nuevos, fármacos ya aprobados, pero que podrían tener algún uso diferente, dispositivos nuevos, nuevas formas de tratamiento, detectar, diagnosticar o medir la extensión de la enfermedad
y prevenir enfermedades. Cuando un investigador realiza un ensayo clínico, no sabe si la intervención que le está aplicando pueda funcionar, sea igual que la que ya existe o incluso pueda dañar a los participantes. Y cabe mencionar que cualquier estudio implica un riesgo para el participante, ya sea por el efecto del mismo medicamento o porque se le está dando un placebo o es algo que apenas estamos estudiando. Entonces se van a dividir en fases y bueno, cada fase va a contestar una pregunta. Si quieres, pasemos a la siguiente. Bueno, si tienen dudas, me avisan, por favor. Bueno, eh, ya decimos que todos los nuevos tratamientos necesitan ensayos clínicos para ser aprobados por cualquier institución reguladora. Aquí en México, bueno, tenemos la COFEPRIS, en Europa está la EMA y bueno, hablando específicamente, pues en Estados Unidos tenemos a la FDA, ¿no? Como son utilizados humanos, deberemos... ay, ¿qué pasó? Como son utilizados en humanos, necesitan pasar por ciertas normas estrictas, o sea, pasar de una fase preclínica a, a ya algo clínico, pues necesitamos la aprobación y el cumplimiento de todas las normas que nos regulan de acuerdo a la región. Y la mejor manera de saber lo que funciona o no, pues es un ensayo clínico, ya que a lo mejor en laboratorio podemos ver que sí funciona, en algún animal podemos ver que funciona, sin embargo, sobre todo el proceso de absorción, lo que es farmacocinética y farmacodinamia, podría cambiar en la persona. ¿Podemos continuar? Bueno, lo que busquemos es ver si este Ay, medicamento, como ya les dije, te lo vas a funciona echar tú todito, todito, todo. o no. No, 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 no. Ok, no, bueno, está bien. pero bueno, como No, no, ya no, les he dale, dale, mencionado, dale, 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 dale. Más o menos de cuánto fue su equipo. de ¿De 5 participantes. cuánto tiempo Ah, les... no, es rápido, me voy más rápido si quiere, yo No, no, hablo no, no te rápido. vayas rápido. El chiste es reflexionarlo. ¿Por qué no intentas hacernos reflexionar, Marianita? Entonces, Ok, perfecto, cambiamos la dinámica. está bien, mira, Bueno, sigamos tus diapos, este, intentemos reflexionar un poquito. ok, Eh, ¿Por qué necesitamos probarlo científicamente? ¿Por qué necesitamos probar científicamente un medicamento? ¿Por qué no podríamos, eh, voy a poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Nosotros hacemos algo que un médico que hizo, se llamaba Virginia Apgar, y entonces Virginia Apgar soñó, se fue a dormir en una noche, soñó y soñó una escala. Despertó y dijo, ajá, la voy a aplicar. ¿No? Voy a aplicar la escala de Auer y se la voy a decir a todos mis colegas. Y los colegas dijeron, suena bien, ¿no? Sí, la voy a usar. Pero ¿por qué en los fármacos tendríamos que buscar otra manera de ver la vida? ¿Cuál sería el principio básico de los ensayos clínicos? ¿Cuál sería el principio básico de los ensayos clínicos? Sí, seguridad y Esme eficacia. Aguilar, Ah, Esmeralda Ávila. Buscar la no maleficencia hacia el paciente, bueno, hacia el enfermo. Claro, ¿qué es lo que viene en la parte de abajo? Es seguro, ¿sí? Es decir, los beneficios superan los riesgos, ¿sí? Ese es el principio básico, o sea, porque sabemos que todos los medicamentos le van a hacer algo, pues, o sea, ¿no? Todos los medicamentos van a hacer algo. Y aquí sí, Nati, perdóname, de aquí sí, Mariana, quisiera que nos dijeras cómo se hace esto donde los beneficios superan a los riesgos. ¿Cómo se hace esta evaluación de riesgo-beneficio en un ensayo clínico? pues lo que se hace primero es demostrar en los estudios preclínicos que el tratamiento nuevo funciona, ¿no? O podría funcionar o genera algún cambio a nivel celular. Posteriormente, las autoridades revisan si es suficiente la información que se da con los ensayos preclínicos y aprueban iniciar la fase de estudios en humanos. Primero se usan humanos sanos que no tengan ninguna enfermedad y se les empiezan a dar dosis muy chiquitas. Estas dosis chiquitas son analizadas para ver lo que ya vimos, la farmacodinamia, y si es seguro, si presentan o no un efecto adverso. Este seguimiento es de muy de cerca con los pacientes. Se hacen en centros donde está todo preparado para cualquier contingencia o presentación de algún efecto adverso.
y después se van aumentando la dosis. Se va aumentando la dosis hasta encontrar una dosis que nos lleve a que no presenten efectos adversos, que es una dosis máxima, pero que tenga adecuado funcionamiento del fármaco. Muy bien. Entonces, eso no nos contesta la pregunta. Eso nos dice cuáles son las fases. Pero ¿cómo podríamos nosotros establecer qué es que los beneficios superan los riesgos? ¿Cuál sería la forma como nosotros establecemos que un medicamento supera los riesgos? Edgar Avedaño, ¿qué se te ocurre a ti? Natalia, Mariana tiene toda la razón. Se tienen que hacer los ensayos con distintas fases, como lo hemos visto, y se tienen que hacer en los lugares adecuados, pero la pregunta directa es, ¿cómo sé que los beneficios superan el riesgo? Porque eso es lo que nos lleva a hacer un ensayo clínico, la seguridad de los pacientes. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo se establece eso? Ay, perdón, Edgar está perdón. Vero Corral. Vero. Pues tendría que ser después de observar bastante tiempo el efecto del medicamento, ¿no? Para ver Sí. si a largo plazo no tiene efectos adversos y también cuáles son los beneficios. Por ejemplo, un medicamento para oncológico, ¿no? De los monoclonales o inmunoterapia. O sea, tú dirías, me tengo que esperar hasta el fase 4 para poder hablar de que los beneficios superan al riesgo, ¿cierto? Pues sí. Bien, pero todavía no me dices cómo le hacemos para decir si los beneficios superan al riesgo. Nadia Flores, ¿cómo le haces? Es decir, ay, aquí está Esme de nuevo. Esme, No, pero ¿qué es igual, tendríamos que respondernos? Nadia primero. Si quiere Nadia primero, pero, Dale, Esme. o sea, yo lo pensaba como una forma en que pues ya al momento de evaluar los desenlaces, ¿no? Cuando esos desenlaces hay más positivos que negativos, pues ya o sea, ya puedes decir que hay mayor beneficio que maleficio. Sí, la respuesta correcta es la diapositiva que estamos viendo enfrente. Nosotros tendríamos que tener un objetivo donde decimos qué tanto queremos que funcione, ¿sí? Entonces, ese es el punto básico, el tamaño de muestra. ¿Qué tanto estoy esperando que clínicamente funcione? Y se los voy a poner en español. Si nosotros tenemos estos ensayos clínicos del New England con miles de pacientes, ¿de cuánto va a ser el efecto, Nadia Flores? ¿Mucho o poquito? Si tengo muchos pacientes. ¿De cuánto sería el delta del efecto? Probablemente con pocos. Claro, el efecto es diminuto. Y entonces aquí cuando vemos ensayos clínicos grandotototes, entonces empezamos a decir, se me hace que el efecto no es tanto. Y después la siguiente pregunta ¿es mejor que el tratamiento utilizado con anterioridad? Y en ¿eso qué quiere decir, Luis Holguín? ¿Qué quiere decir eso que es mejor que el tratamiento utilizado con anterioridad? ¿Qué hace referencia a eso? Perdón, Pau Chabat. ¿A qué hace referencia eso? Que, bueno, que funcione o que sea más efectivo, eficaz, bueno, dependiendo en dónde estés, en qué etapa estés, que el tratamiento que se utilizaba anteriormente. Ajá. Eso. Y Aquí es, después, aquí es donde sube el perdón. tamaño de muestra, ¿no? Perdóname, Pau. No, y después igual importante la que dice después, que tenga menos efectos adversos, o sea, que funcione igual o mejor con menos efectos adversos. Entonces tenemos que hacer una ponderación, pero esa ponderación es la que quisiéramos saber cómo le hacemos, cómo sé cuando los riesgos y los beneficios, cuando está el equilibrio de los riesgos y los beneficios. Esa es la pregunta, Mariana. En esta diapositiva la pregunta es contestar directamente cómo sé que los riesgos superan, que los beneficios superan a los riesgos. Y ahí, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo podrías darnos un consejo después de lo que leíste? De decirnos cómo es que unos superan a los otros. Analizando cuáles son las ventajas del fármaco que estamos dando. Por ejemplo, a lo mejor una sola dosis de un antibiótico al día que podría generar mayor apego a los pacientes en lugar de estarlo dando 3 veces, ¿no? O que tenga más cobertura antimicrobiana. Eso es lo que se me ocurre. Y también el bien social. O sea, no nada más de un paciente. Podemos ver
qué tanto beneficia a todo el mundo, ¿no? A lo mejor es un fármaco que previene, no sé, se me ocurre una vacuna para el cáncer, algo así, entonces eso sería un mayor beneficio que riesgo. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque tenemos muchas maneras de poder medir esto. Sin embargo, casi todas las maneras de medir los beneficios superan a los riesgos. En realidad tendrían que verlo desde algunos puntos de vista de los médicos. Puedo verlo desde el punto de vista de la salud pública. Vamos a ver, la vacuna de COVID que no funcionó, ¿no? La vacuna de COVID estaba diseñada para prevenir la enfermedad de COVID, no funcionó. Entonces, el fase uno y el fase 2 no funcionaron. Sin embargo, lo que sí funcionó es que en el fase 3 los pacientes tenían menos repercusiones, tenían menos hospitalizaciones y tenían menos mortalidad. Eso lo hizo muy atractivo. Eso hizo que los beneficios superaran el riesgo porque no tenía eventos adversos, ¿no? Los eventos adversos eran diminutos, no provocaba grandes cosas. Entonces, pueden ver aquí como si bien tenemos una línea una línea de probar que el fase uno, fase 2, fase 3 y que la FDA se pone muy fuerte y que la COFEPRIS se pone muy fuerte, también tenemos que pensar en esto que decía Mariana. Entonces, lo que dice Mariana es que todos nosotros podríamos tener estos modelos personales en donde podemos decidir cuál es el riesgo-beneficio. Y entonces, Mariana decía, ella se va por la parte de la posología, una vez al día o una vez cada 6 meses. Otro se podría ir por los beneficios económicos. Y tú, Ceci, ¿tú por cuál te irías? ¿Cuál sería tu beneficio supera el riesgo Pues justo los beneficios económicos. económico? En muchas ocasiones dan un medicamento que es lo suficientemente caro, que por ejemplo cuando estamos en recuperación le decimos al anestesiólogo no lo quiere cambiar por el otro porque recuerde que es un paciente de bajos recursos o de recursos limitados. Es lo mismo, pero es más barato. Sí, los anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces tienes un anti-CD20 como el rituximab contra natalizumab, ¿no? Entonces el rituximab es inmensamente más barato, vale 20,000 pesos y el otro vale 1,000,000 de pesos. Entonces tú dices, ay, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues el riesgo es que uno es un anticuerpo monoclonal derivado de caballos y el otro es totalmente humanizado. Dice, sí, pero ¿qué es el riesgo general? Entonces, el costo puede ser muy bien, gracias, Ceci. ¿Y tú, Esme, cuál sería el tuyo? Mm, Yo creo que también me iría gran parte como por la parte económica, pero justo también en la social. O sea, que La social. lo que comentaba Mariana, de que se pueda probar o que el mismo efecto sea para diversas poblaciones, no para una como muy segmentada. Bravo, qué padre que piensen en la parte social. Muy bien. Casi siempre está difícil eso porque por lo general uno piensa más no en la parte social como médico, sino piensa más en el tete a tete, en lo que le pasa al paciente que está enfrente de ti, más que en la parte social, ¿no? Pero qué bonito que piensan así. Bueno, la que sigue entonces. Venga, Nati, venga, Mariana. Ok. Bueno, ¿cómo podemos contestar las preguntas? Bueno, pues es exponer a la menor cantidad de personas al tratamiento desconocido, con diferentes ensayos clínicos. Y cada fase contesta una pregunta. Entonces, podemos ver que a lo mejor la fase 0 puede contestar a cómo funciona el medicamento en el organismo y cómo el organismo lo descompone. Para la fase 1, podríamos ver la pregunta que contesta es si es o no seguro usarlo. En la fase 2 es si funciona el tratamiento. En la fase 3, el nuevo medicamento es mejor que el placebo o el estándar de oro. Y en la fase 4, ¿qué más necesitamos saber sobre este nuevo medicamento? Entonces, siempre debemos de garantizar que los riesgos, como ya les dije, siempre hay un riesgo en los participantes al usar un fármaco nuevo o un dispositivo nuevo, pero debemos de minimizar los riesgos. Buenísimo, También es buenísimo. importante mencionar que las fases se combinan. O sea, podemos tener un estudio de una fase 3, 4, o sea, no tienen como una limitación tan exacta. Ok, y aquí viene la reflexión, Miguel Ángel Olarte, ¿no? Y aquí viene la reflexión se ha puesto en duda el cálculo de tamaño de muestra. El cálculo de tamaño de muestra es algo así que casi hay gente que lo utiliza hasta por conveniencia.
¿no? Y entonces te voy a decir como que en español, como que se le truquea, como que le cambias, como que le subes y le bajas. Pero mira qué interesante está esto que decía Mariana y que decía Esmeralda, ¿no? La parte social y exponer a la menor cantidad de personas en el tratamiento desconocido. ¿Cómo crees que se podría aplicar eso en los distintos ensayos clínicos? Justo ahorita que preguntabas eso, a mí se me vino a la mente lo que hacemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en medicina nuclear, que administramos material radioactivo, ¿no? Que hay un riesgo de exposición a la radiación, pero justo cómo impacta es evitar no solo lo económico, ¿no? Una reducción, por ejemplo, cuando les hacemos PET Inter, después en quimios, saber si va a responder al final del tratamiento, ¿no? Con las dos primeras dosis. Entonces se expone a una radiación, pero esto impacta pues también en la además de lo económico, pues en la sobrevida del paciente. Eh, pues no sé, ya me perdí. Si me Ah, preguntas sí, ya. Sí, sí. Bueno, lo que yo te quería decir es, híjole, cómo hay que reflexionar, ¿no? Muy fuerte con relación a lo estricto que debemos de ser con el cálculo de tamaño de muestra. Y el cálculo de tamaño de muestra dice, es cuántos son los mínimo de pacientes que yo debo de tener para lograrlo, ¿no? Y cómo debo tener los ojos muy abiertos para decir, no quiero dañar a más personas de las que pudieran ser, ¿no? Entonces aquí está los riesgos y los beneficios. Muy bien, pero seguimos con la siguiente, Marianita. Creo que hiciste un montón de diapos, pero venga. No, estas son las diapositivas que hizo Edgar. Nada más Ay, estoy Dios. tratando de ayudarlo a explicarlo. No, no te preocupes. Bueno, sí, adelante. Es un trabajo en Bueno, equipo. sí, entonces, bueno, sabemos ya en varias clases que existe una fase preclínica. Estos son los estudios de laboratorio, donde se llevan a cabo en células, en tubos de ensayo y también en animales. Y aquí entraría lo que usted nos ayudó a entender de lo que hace la inteligencia artificial en cuanto a los estudios in silico. Entonces, bueno, pues ya hay modelos que puedes como pagar y tú agregar tu molécula o lo que se está haciendo, aunque todavía la FDA no se pone de acuerdo en cuáles van a ser las regulaciones para aceptar que de un modelo in silico pueda pasar a una fase 0 o una fase 1 temprano. Y también buscamos que la información sea suficiente para que la autoridad, dependiendo del país, aquí en México sería la COFEPRIS, apruebe ya los ensayos en humanos. Ujú. Muy bien. Bueno, sabemos cuál es la fase 0. Aquí también es fase 0 o 1 temprano, dependiendo de qué es lo que estemos revisando. Algunos lo manejan como fase temprana, algunos como fase 1A. Entonces, bueno, estas ya se realizan en humanos. Las muestras son muy, muy, muy pequeñitas y el propósito de esta fase es acelerar la aprobación del nuevo medicamento. Buscan, como ya les dije, dosis chiquitas y ver que no tengan efectos adversos, ¿no? Son pocas dosis y generalmente no hay ningún beneficio para el participante. Se dice que son menos de 15 participantes y el tiempo de aprobación es corto. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se usa pagarle a los participantes por estas fases, ¿no? Y los tienen a lo mejor midiendo concentraciones plasmáticas, canalizados, tomar muestras y bueno, pues esto es lo que encontré de la fase 0. Ya vemos muchos estudiantes que hemos participado en eso para que nos alcancen las becas, ¿no? Sí. Héctor Alfredo, y entonces aquí, este, en esta parte de que sería la parte 0 y 1, perdón, te iba a decir Héctor, pero Ángeles levantó la mano, Ángeles Ibarra levantó la mano, y Tengo una duda. sí, adelante, Ángeles, Ángeles. Justo Por en favor. esa fase 0, donde menciona Mariana que no hay beneficio, quiero entonces suponer que solo es evaluar el efecto que puede tener nuestro nuevo fármaco. ¿Sabes qué es lo que La- hace? Por ejemplo, en estos estudios, lo que van viendo es, te van tomando muestras de sangre, van viendo cómo va viendo cómo es el metabolismo de los medicamentos, ¿sí? Entonces, pero solamente están viendo si se queda ahí en la sangre, Ángeles. Entonces, en realidad te toman como una especie de cobayo de 70 kilos, ¿no? Pero en realidad no se está buscando nada, está buscando quizás cómo actúa a nivel de las células, ¿no? Quizás cómo actúa de alguna otra manera. Sí, sí, Mariana.
Bueno, aquí en esta fase está, como ya lo mencionamos, qué es lo que el fármaco le hace al cuerpo y el cuerpo cómo lo descompone, ¿no? Si es eliminación hepática, renal. Básicamente son estudios de farmacocinética y farmacodinamia. Después, en la fase 1, ya se empiezan a subir las dosis, a aumentar la dosis hasta buscar cuál es la dosis segura. Si quieres, En- cambiamos la diapositiva, Pau. Entonces, fíjate, por ejemplo, casi esto tiene que ver con esto que dicen los que se dedican a la biomedicina, ¿no? Dicen, lo único que queremos saber es si el estudio resultó con patitas abajo o patitas arriba. No sé si me explico, Ángeles, ¿no? Entonces, patitas arriba quiere decir que el medicamento es muy tóxico o que hay mucha toxicidad y patitas abajo quiere decir que alcanzó por lo menos a pasar. Y aquí en ese aspecto, Héctor Alfredo, te quiero platicar sobre los costos de los medicamentos. ¿Por qué crees que sea tan caro? ¿Qué medicamentos pasan de la fase 0 a la fase 1, Héctor? Más o menos. ¿Qué piensas? Respecto a por qué es tan caro, doctor, Sí, eh, yo creo que tiene que ver sobre la inversión que tienen que hacer los laboratorios para correr los ensayos y pues todo el equipo de trabajo pues, que tiene que estar involucrado. sí, pero fíjate, Héctor, que puede ser puede ser que no cueste tan caro hacer un fase, porque son poquitos pacientes, dice Mariana, ¿no? Son poquitos pacientitos. Pero lo que te quiero decir es que de cada 1000 moléculas, solamente una queda. De cada 1000 moléculas, solamente una logra tener este efecto. Y entonces aquí es donde se vuelve una locura, ¿no? Donde tiende esta locura. Y entonces lo que se hace es, híjole, sale tan caro que muchas veces se combinan los estudios fase 0 con los fase 1. ¿Qué es esto? Ya los de fase 1, Marianita. ¿Quién más está en el equipo, Mariana? Ah, no, Para... ya le toca a alguien más, doctor. Bueno, creo que Ay, es qué esta y bárbara otra eres. diapositiva. Bueno, perdón. Como les mencioné, hay algunas bibliografías que dicen es fase 0, otras le llaman es fase 1 temprana, otras fase 1A, que sería la fase 0, y la 1B o 1, que es de la que voy a hablar. Pues aquí, como ya les dije, se van incrementando la dosis, pues el objetivo es buscar efectos adversos y la seguridad del paciente. También se pueden estudiar cuáles son las mejores vías de administración de cada medicamento. Entonces, en la siguiente ya viene lo que nos preguntaba, o sea, el número de participantes sigue siendo chiquito, dependiendo de la bibliografía, pero en promedio es de 20 a 100 pacientes. Bueno, no son pacientes, son participantes sanos que no tengan la enfermedad. La duración es de varios meses. El propósito, como ya se los dije, es seguridad y dosis. Y aproximadamente lo que nos decía el doctor, el 70% de las drogas ya no van a pasar a la siguiente fase. Es Es terrible, es muy terrible. caro, ¿no? Y por eso es que se les da las licencias a la empresa farmacéutica que descubrió el medicamento de 20 años sin que alguien pueda copiar la fórmula, para tratar ellos de recabar o recuperar todo el gasto, todo el costo, toda la tecnología que fue empleada. Entonces, es Este muy poquito. es un punto interesante para discutir, Vero Corral, ¿no? Es interesantísimo porque casi siempre se ve como que la industria mala, ¿no? Los malos de la película son la industria farmacéutica, ¿no? Uy, 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 qué caro dan los medicamentos. Y los buenos somos nosotros. Pero cuando vemos estos datos, entendemos que ellos también están poniendo su granito de arena, ¿no, Vero? No sé si has oído esta discusión sobre la industria mala que da los medicamentos muy caros y el doctor Simi que los da muy baratos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay de bondad en ese doctor Simi, en ese, o qué tanta maldad hay en el otro grupo? No sé qué pienses, Vero. Pues yo creo que, o sea, como decía ahorita Mariana, Uy, se le fue la onda a Vero. ¿Y tú, Nadia? del medicamento, ¿no? O sea, en todas las Ah, fases del estudio. Entonces, yo creo que, pues, se me hace justo. uy, uy, creo que tienes muy mala señal, Vero. Ahorita que alcances a tener mejor señal. Nadia, ¿tú qué piensas de esto? De esto que le preguntábamos a Vero antes de que se le fuera la señal. Yo Ay, creo,
Creo que el que se le está yendo las señales a mí. ¿Me oyen bien? Sí, Eh, Sí, Sí. Una u otra forma, sí tienen razón de darlos tan caros los medicamentos. Sí, y por ejemplo, y el que da Luis Holguín, no sé, creo que Nadia, lo que yo decía es, híjole, el doctor Simi es tan bueno, o el doctor Simi que no está haciendo experimentación, resulta que es peor que la industria farmacéutica, solamente se está aprovechando de los medicamentos que ya perdieron la patente. No sé si me explico, Luis. En esta aparente bondad que tienen los laboratorios que hacen medicamentos eh, eh, genéricos. Chin, ¿sí me escuchan? sí, sí lo Y escuchamos. Perfecto, doctor. Sí, entonces no sé si esa idea, Esme, te ayuda a más o menos a comprender cómo unos no son tan buenos y unos no son tan malos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que como ahorita que decíamos, ¿no? Como que era lo que nos tomaríamos más en cuenta, o sea, creo que pues este doctor Simi se aprovecha justo con esta imagen de que, me importa la parte económica, entonces déjate hago algo más barato, que es prácticamente lo mismo, pero pues se salta toda esta parte previa, ¿no? Científica, que realmente la parte ética de comprobarlo. Y pues al fin y al cabo la gente ni siquiera piensa en eso, o sea, solamente se basa en el precio y dicen como que, pues es prácticamente lo mismo, pero más barato tal cual y ya lo toman. Sí, sí, sí. Yo creo que él, si fuera tan bueno como dice, también debería de estar haciendo investigación y buscando nuevas moléculas, ¿no? No sé si, yo O haciendo, digo. o sí, haciendo estudios sí, con sus justo. medicamentos. Perdón, Ceci, te quitamos la voz. Que sí, justo era lo que estaba pensando en esta parte de, está incurriendo en nuestro bien común, que es la seguridad del paciente, ¿no? Y solo está tomando en cuenta la parte de que los pacientes tengan sus medicamentos como tal, lo que le recetaron, las personas no tienen los conocimientos suficientes como para entender que no va a hacer ningún efecto o el efecto deseado y que va a hacer, va a volver a comprar, va a seguir consumiendo en vez de obtener lo que quieren, ¿no? Que es la salud. Sí. Pues, bueno, pues ese es nada más los aspectos de reflexión que deberíamos de tener cuando estamos intentando evaluar qué es lo que pasa a nuestro alrededor y qué conocimiento nos da eso. Marianita, pues síguele, ¿no? Sí, bueno, aquí encontré como una excepción a esta fase, que es algo que se llama como acceso ampliado o uso compasivo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué te parece si le preguntamos a Ángeles Ibarra, No, no lo había escuchado. ¿no? Y Héctor Alfredo López Jalil. A lo mejor como por la palabra de uso compasivo es como la pista de lo que se Perdón, Doc, determina en esta ando fase. aquí, Sí, ando aquí corriendo de un lado a no te otro. preocupes, Pau Chabat, no te preocupes. Pau, Ah, es- si me es- hago, perdón. sí, adelante. O sea, con lo que decía Mariana, si hacemos reflexión del uso compasivo, o sea, quiero Pero ya, pensar que es justo hincapié en qué es lo que estás usando con la dosis que estás usando para el efecto que vas a tener, ¿no? No, 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 No no, Diego es. Cadenas. Ser, Sí, ya estoy aquí, perdón, no puedo prender el Pau, video. No sé si para pacientes tipo oncológicos claro, terminales que todavía no esté probado el medicamento fase 4, pero que puedan tener algún beneficio. claro. Exacto. Antibióticos nuevos en pacientes con sepsis, multiresistentes, ¿no? Y entonces ahí tenemos como esa especie de uso compasivo. Sí, 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 a eso se refiere, Pau. Muy bien. Sí, Listo, bravo. pues continuamos con la fase 2. A ese quién le toca. A mí.
Esta fase está diseñada para estudiar una terapia en investigación. Este ya requiere de un grupo más grande de personas para determinar la eficacia y evaluar aún más su seguridad. Por ejemplo, a un grupo de participantes que reciben un medicamento para su enfermedad, se les compara con un placebo y se continúa evaluando la seguridad y se estudian los efectos adversos a corto plazo. Entonces, de fase 1, donde ya se tiene la dosis que se requiere, una dosis segura, se les da el tratamiento y posteriormente se compara con un placebo en fase 2. Siguiente, Perfecto. por Entonces favor. aquí la palabra clave es, aquí sí hago la comparación, hago la aleatorización y la palabra clave es que aquí lo comparo contra un placebo, ¿no? Para ver si es mejor que placebo. A veces sí tenemos que hacer, a veces no hay placebos, ¿no? Y entonces tenemos que hacer algo que se llaman dummies, que quiere decir, por ejemplo, cuando estoy probando que un medicamento es mejor que el otro, el dummy sería el placebo, es un medicamento tomado. Voy a pensar en el tratamiento de neumonía. Entonces, el tratamiento de neumonía antes era que le poníamos los antibióticos vía intravenosa, ¿no? Y entonces, ahora alguien dice, ¿qué tal si se los doy por la boca? Y entonces ahora es vía oral contra el DOMI intravenoso y tengo que poner también, y tengo que hacer las canalizaciones. Entonces aquí empieza una serie de complicaciones con respecto al placebo. Pero aquí la palabra clave es fase 2, hay que ponerle placebo, que es una sustancia, perdón, se me acaba de olvidar, perdón, Ceci, que te interrumpa, pero deja preguntarle a Diego, ¿qué es un placebo? Es una sustancia o un acto que sustituye, bueno, al darlo sin ningún efecto bioquímico o físico, damos como la interpretación de que se está dando y puede producir un efecto psicológico. Claro, un efecto psicológico. ¿Y qué efecto psicológico es ese, estimado Juan Manuel? Ah, Juan Manuel no estaba, perdón. Perdón, Maribel. ¿Qué efecto psicológico es este que tiene, que le decimos, hasta le decimos coloquialmente el efecto placebo? ¿Qué es eso? El paciente realmente cree que es real lo que le estamos dando para, en casos, por ejemplo, de dolor, que es donde se nota más, el paciente refiere dolor, le cambiamos el nombre al placebo por un medicamento, ponemos nombre y psicológicamente muchos de los pacientes pues tienen el efecto positivo de se quitó. Eso lo vemos mucho con los niños, ¿no? Entonces se caen y la mamá saca su cremita de alcanfor o alguna cosa así, le pone besitos de mamá, ¿no? Para curar a los niños. El efecto se llama efecto iatroterapéutico. El efecto se ha medido y se llama iatroterapéutico, que quiere decir que si yo me sé tratado, si yo sé que estoy bajo tratamiento, yo me empiezo a sentir mejor. Entonces, el término es el efecto que tienen los placebos, se llama efecto iatroterapéutico. Perfecto, muy bien. Pero seguimos adelante, estimadísima Ceci. Siguiente, por favor. Y bueno, los participantes, aquí ya se requiere de cientos de participantes con una enfermedad o afección en particular. Este estudio va de meses a 2 años. Se evalúa, o el propósito es evaluar la eficacia y los efectos secundarios. Y un dato importante es que aproximadamente el 33% de los medicamentos pasan a la siguiente fase. Y aquí ya, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo van las fases, ¿no? Entonces, uno pasa a la siguiente, pero esta tiene mucho más éxito, pero aún así, los medicamentos se van quedando en el camino, ¿no? ¿No? Y entonces, aquí, nuevamente, la palabra clave sería uno, placebo, y la segunda palabra clave sería eficacia, ¿no? Entonces, aquí es donde estaríamos buscando qué palabras nos ayudarían a definir. Muy bien, la que sigue. Yo les voy a hablar de la fase 3. En la fase 3 se compara Mariana, te la seguridad. llevaste 20 diapositivas y tus colegas dos. Qué bárbaras son. Qué manera de compartirse el conocimiento. Muy bien. Pero bueno, ya vi. Sí, venga. En esta fase se compara la seguridad y eficacia del nuevo tratamiento con el tratamiento estándar actual. Los participantes son elegidos al azar
Se considera un estudio doble ciego y en este estudio se incluyen a cientos de participantes de todo el mundo que a la misma vez en diferentes lugares del mundo. Ok, ¿Sí sigue? y entonces aquí el primer punto, estimada Ángeles Ibarra, es ¿qué es eso del azar? ¿Del ¿Por azar? qué sí, 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 ¿por qué tendría yo que aleatorizar a los sujetos? ¿Cuál es la razón? Mm, para tener como justo el resultado sin tener que meterle mano, o sea, saber que a un grupo yo le puse el placebo, a otro el medicamento y que los efectos son reales y que Ay, no no entendimos estuve nada. variando. No estamos entendiendo. Ceci Villalpando, ¿qué sesgos quiero combatir con la aleatorización? La aleatorización quiere decir que se hace al azar, ¿no? Que al azar voy a asignar a un grupo y a otro. Pero ¿qué sesgos quiero evitar? El El sesgo de de selección, susceptibilidad. Bravo. Sesgo de susceptibilidad pronóstica. Yo quiero evitar darle el medicamento a las personas que más dañadas están porque me da compasión, ¿no? Y entonces, y que algunos medicamentos funcionen más, pero porque yo seleccioné de antemano. Entonces, yo no quiero meter mano negra ahí. Esme, y desde el punto de vista ético, ¿por qué tendría que hacerlo aleatorizado? Pues igual tomando en cuenta como esto de que no hay una persona a la que pueda ser como más propensa a ciertos efectos. No, ese sería el sesgo de susceptibilidad pronóstica. Pero desde el punto de vista ético, Miguel Ángel Olarte, ¿por qué tendría que hacerse aleatorizado? Antes de Ceci Villalpando. Porque de esa manera no hay no hay un, no, pero eso es lo mismo, que no había un beneficio para una población en específica, pero no. Ceci, ético. Porque todos tienen el mismo derecho de participar y Eh, porque no se ok, excluye a nadie. tienen todos el mismo derecho. No lo sé. Yo lo que creo que sucede, sí, por supuesto, tienen el mismo derecho, pero lo que sucede con la aleatorización y sobre todo con el cegamiento es que en ese momento el médico no le da el corazón. ¿Te acuerdas lo que decía Mariana? O sea, Mariana decía, yo sabía que a los niños no había que vacunarlos, yo sabía que no había evidencia, vi los ensayos clínicos, los fase 2, pero aún así mi corazón de mamá decía que había que hacerlo, ¿no? Y entonces, eso nos pasa mucho con los pacientes. Nuestro corazón dice, ay, no sé, yo sé que es una infección viral, pero lo voy a cubrir de antibiótico, no vaya a ser la de malas, ¿sí? Yo sé que no se debe hospitalizar, pero más vale, hospitalízalo, más bien quédatelo y le pones y le tomamos estudios. No sé si esto me estoy dando a entender, estimado Héctor Alfredo López, cómo el corazón de los médicos puede guiarnos a sobretratar a los pacientes. Y entonces, la aleatorización nos diría que se hace de manera cegada y yo no tengo que tener esa decisión clínica. Sí, sí. Justo para que mi juicio personal no influya en a quién le voy a dar un tratamiento, a quién no, toda esta parte moral y ética que tienen derecho los participantes. Así es, totalmente. Pero entonces, Héctor Alfredo López, cuéntanos, ¿qué es eso de los estudios ciego, doble ciego, ciego simple? Ahora, el cegarlo, ¿qué es lo que intenta evitar? ¿Qué sesgos intenta evitar el cegar los estudios? Hola, doctor. Pues el sesgo, o sea, por ejemplo, de uno es que la persona a la que se le está administrando, por ejemplo, un medicamento, no conoce si es placebo o es, por ejemplo, el terapéutico, ¿no? Que se aparente estudiar. Luego el Sí, doble ciego, por ejemplo, es que ni siquiera el investigador tampoco sabe a qué paciente se le está administrando el placebo versus el medicamento terapéutico. Y sí. respondiendo a cuál es el objetivo es evitar sesgos que pudieran ser pues
por el humano dirigidamente sí conoce lo que se le está administrando. ¿Qué La idea sesgo es es que ese? sea lo más, ¿Cuál es ese sesgo? ¿Qué sesgo es el que eh, queremos evitar? es sesgo del operador o sesgos observacionales, podría ser. Ok, sí, puede ser sesgos de observacional, es decir, el médico dice, ah, claro, está mejorando porque le pasé una carga, ¿no? Entonces es este médico que está en la terapia intensiva y dice, "Ah, va mejorando porque le puse albúmina y empezó a orinar, ¿no? Se muere al día siguiente y dice, ah, claro, se le murió porque yo se los dejé orinando, ¿eh? Sí, ese sesgo es un sesgo de observación. ¿Qué otro sesgo pudiera ser que queremos evitar cuando los estudios están ciegos? Y me voy de nuevo con Vero Corral. No sé si hay alguien que no estoy mencionando. Sí, Vero Corral, ¿no? Podría ser en el momento de... momento. Sí, tu internet está re feíto, Vero. ¿Ahí me escucha? Sí, bueno, Nadia, ¿qué sesgo puede ser? Está re malo tu correo, digo, tu internet, Vero. Sí, Nadia, ¿qué sesgos son los que intentamos evitar cuando cuando lo hacemos tan cegado? Soy yo, pero ¿qué crees? Creo que mi internet es el que está mal. No, sí se escucha bien. No se escucha bien. Ah, ¿No son sesgos de la maniobra? ¿sesgos de la maniobra? No, 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 no son sesgos de la maniobra. ¿Es el sesgo de ejecución? El de El sesgo ejecución. el sesgo de ejecución quiere decir que yo le doy a un paciente de manera distinta los medicamentos. ¿No? Y entonces, pero cuando yo estoy cegando, es un sesgo de detección, ¿no? Entonces, yo quiero detectar de la misma manera a los mismos sujetos. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿en qué casos no aplica cegar los estudios? ¿En qué casos dices, no, no lo voy a cegar? O todos hay que cegarlos. Luis Carlos Holguín. Sí, Mariana. En los cuasi experimentales. En un cuasi experimental, en un antes y después, no hay que cegarlo, muy bien. Sí, bien, bien, Y bien. también encontré sobre la otra, bueno, un sesgo en asignación. O sea, si no se hace doble o triple ciego y el paciente ya sabe cuál es la maniobra, podría creer tanto el investigador como el paciente que sí funciona. Ese sería un Exacto, que sesgo era lo que de decía hace asignación. ratito. Ujú. Claro, Héctor decía que ahí era el sesgo del observador, ¿no? ¿Sí? Sí. Sesgo de observación, muy bien. O sesgo de detección, porque puede estar viendo más a un paciente que al otro, ¿no? Muy bien. Entonces, hay algunas ocasiones en donde no requiero cegarlo. Por ejemplo, pacientes de la terapia intensiva. Entonces, en pacientes de la terapia intensiva, probablemente no requiero cegarla porque pues, el paciente de ninguna manera está viendo qué tratamiento lo estoy poniendo. Y si el desenlace es vivo o muerto, entonces eso en realidad no necesitaría tanto. Otras opciones es cuando los desenlaces no dependen tanto del observador. Por ejemplo, yo estoy haciendo un ensayo clínico y en este ensayo clínico mi variable de desenlace es hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada de ninguna manera va a saber qué medicamento está tomando el paciente. ¿Me explico? Porque son sumamente objetivas. Entonces, cuando no son tan objetivas los desenlaces, es entonces cuando tengo que hacer ese cegamiento. Muy bien. Y entonces hay ciego simple, doble ciego, triple ciego y hay ciego y domi. Domi es cuando hago la piña, hago la finta de que le estoy poniendo el medicamento. Entonces, por ejemplo, repetía, el tratamiento vía oral con el tratamiento que va intravenoso. Y entonces a los dos les tengo que poner una venoclisis. A uno en la venoclisis le pongo solamente solución salina y al otro o solución fisiológica y al otro sí le pongo el activo. Entonces ahí puedo hacer las combinaciones. Hay muchas cantidades de ciegos. Sí, Esme. Y una pregunta, ¿ahí cuál, o sea, cómo se diferencia un dummy de un placebo? Sí, el DOMI es cuando estoy
haciendo la piña, ¿sí? Estoy haciendo como que le hago al paciente, ¿no? El tratamiento, el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, si el tratamiento es intravenoso, intravenoso. Si el tratamiento es subcutáneo, subcutáneo, ¿sí? Pero a los dos les pongo el subcutáneo, placebo, subcutáneo y no sé qué. Y vía oral. Y ciego, lo único que quiere decir es que el paciente no sabe qué está haciendo, qué medicamento está tomando, doble ciego, ni el médico ni el paciente, y triple ciego, ni el médico, ni el paciente, ni el que hace los análisis, ¿sí? ¿Sí queda, Esme? Más o menos, o sea, porque mi duda era, o sea, entre dummy y placebo, o sea, el cegamiento sí lo entiendo, pero la parte de dummy y placebo, entonces, ¿puede ser prácticamente lo mismo? ¿O solamente el dummy hace referencia a la simulación de que se A está la jugando? simulación, sí. El dummy sería la simulación, Ok, ¿sí? Estoy simulando que le pongo una venoclisis con un medicamento. ok. Porque justo me ha tocado ver como que varios estudios que, bueno, o sea, que dicen como que, ah, bueno, pues se comparó con placebo y el placebo fue, no sé, igual un antibiótico IV, una bomba de infusión, y lo dictan en el estudio como de que el placebo fue ponerle igual una bomba de infusión, pero de solución salina. Entonces ahí sería un dummy, ¿no? Así es, así es. Muy bien, le seguimos. ¿Se sigue? Fase 4. Ah, ok. Para concluir, estos estudios tienden a durar más que los estudios de fase 1 y 2 y se realizan en varios lugares del mundo al mismo tiempo, ¿Por qué se tendrían que hacer en varios lugares del mundo al mismo tiempo en distintas poblaciones? Maribel Martínez. porque con eso, como hablamos de seguridad, es justo comprobar en otras poblaciones que realmente sea funcional. Ok, no me queda muy claro, Maribel. Ceci, ¿por qué hacerlo en distintos, poblaciones? ¿Por qué aplicar aquí Por en Chile? ejemplo, poblaciones de, pues justo por el factor racial, Claro. porque algunos son más propensos a padecer algún tipo de enfermedades, otros no, por eso en particular. Sí, puede ser por genética, pero puede ser también por alimentación, o sea, que los distintos grados de alimentación puedan localizarlo. Muy bien, perfecto. Sí, sí. Y después de esto, sí, ¿qué sigue? Fase 3. Igual en la fase 3 la FDA decide si este tratamiento se aprueba. Eh, al igual que los otros ensayos, estos son vigilados muy de cerca y si hubiera reacciones secundarias al tratamiento, pues se cancela y al final la FDA es la que, si ella considera que se necesitan más evidencias, pues se tendría que realizar. Ok, aquí es la parte difícil, ¿no? Ya tenemos los estudios donde lo estamos haciendo en pacientes, pero en los fase 3 también empezamos a hacer comparaciones con el tratamiento habitual, si es que hubiera, ¿no? Y entonces aquí se empiezan a hacer también las comparaciones con el tratamiento habitual, ¿no? Seguimos. Yo voy a dar el de fase 4. Entonces, ya la fase 4 que son estos fármacos aprobados por la FDA o la Comisión de los Países, y aquí es cuando ya nosotros médicos empezamos a prescribir el medicamento. Sin embargo, a pesar de que se han hecho todas las fases previas, quedan muchas preguntas por contestar porque se tiene que ver a largo plazo, en mucho tiempo, cuál es el efecto de este medicamento. Entonces, por ejemplo, algunas preguntas, sobre todo por ejemplo, en pacientes oncológicos, si aumenta la sobrevida, ¿no? Una vez, por ejemplo, si se curó, qué tanto aumenta la sobrevida? Efectos adversos que aún no se hayan visto en las fases previas y cuál es el efecto después de mucho tiempo de consumo. Estos son estudios divertidísimos. Estos son los estudios que queremos ver nosotros, porque ya no están aleatorizados, ya no se aleatorizan como tal. Muchas ocasiones los fase 4 les llaman también de la vida real,
¿no? Y entonces en estos fase 4 de la vida real ya vemos cómo están funcionando o son los estudios donde le dan seguimiento a los estudios de fase 3. Entonces, la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Esto es fase 4. Ya hay poquitos de estos ensayos, ¿no? Porque son carísimos, ¿no? Porque evalúan a muy largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Son deseables, pero muchas veces nos conformamos con un ensayo fase 3, 4, ¿no? Que serían las combinaciones de los estudios. Muy bien, la que sigue. Se hace en miles de personas y como ya el medicamento pasó las fases previas, es el más seguro, ¿no? Porque ya lo estudiaron mucho, ya se había probado en muchas personas y nada más va a evaluar la seguridad a lo largo del tiempo, la calidad de vida y también lo que mencionamos anteriormente, el costo-beneficio. Em, también se conoce como post-marketing surveillance, o sea, farmacovigilancia, y aporta información farmacoeconómica. Y en esta fase solo se realiza para las indicaciones que fueron aprobadas con el medicamento, no como ustedes pediatras que lo usan off-label, ¿no? Así Entonces, es. nada más para lo que se aprobó, para lo que se estudió. Y encontré también una fase 5 que se denomina investigación translacional. Entonces, esta ya es en la comunidad y lo que entendí es que se evalúa cómo funcionan las prácticas de salud pública en diferentes poblaciones y es una investigación de campo. Y nada más, aquí perdón, ¿me regreso? Sí. Estos son estudios a los cuales nuestros estudiantes, ustedes podrían ser los máximos en llevarlas a cabo, Miguel. Por ejemplo, ustedes que ya lo están tomando, ya están tomando los medicamentos, o sea, ya se están dando los medicamentos en los distintos hospitales, y entonces ahí es donde queremos ver si efectivamente la gente se toma el medicamento como debe de ser, si efectivamente tiene el efecto que se ha probado en los ensayos clínicos, ¿no? Esta es la vida real, ¿no? Es la investigación real y podría ser incluso considerada como observacional. No sé tú qué opinas, Miguel, porque habíamos dicho que sí, los ensayos clínicos son estudios experimentales, pero este fase 5 podría quedar como observacional. No sé si me sigues. Sí, quizá ya está aprobado, pero a lo mejor se quiere modificar una técnica, una vía de administración o algo, pero que ya sabemos que de antemano que ya sí se va a tener ese efecto, a lo mejor para potenciar o para... Yo lo que digo con este fase 5 es que del dicho al hecho hay mucho trecho, o del plato a la boca se cae la sopa. Lo que quiero decir es que cuando estoy haciendo un ensayo clínico, tengo personas que están aleatorizados, están contando los medicamentos, les hablan por teléfono para decirles si se tomaron el medicamento, cómo están, les llaman a sus laboratorios. Pero cuando estamos en la clínica ya no pasa eso, este, Miguelito. ¿No? ¿Qué es lo que pasa en la clínica? ¿Se hace igual que en un ensayo clínico, Mariana? No, aquí, bueno, a partir de la fase 4 a lo mejor ya podemos usar estudios observacionales como estudios de cohorte, donde estamos buscando qué es lo que ocurre, Así es, o así estudios es. observacionales. No sé si se entiende esto, Miguel. No, no es una nueva indicación. Si fuera una nueva indicación, tendría que hacer otro estudio, sino que en este caso lo que se hace es cómo se comporta esto en la vida real, ¿sí? Y entonces por eso es que decimos, estos ensayos clínicos puede ser que sean como observacionales. ¿Sí queda? Ya. Perfecto, perfecto. Aquí tengo una mano levantada y es la de Mariana. No, perdón, no la bajé, la bajo. Perdón, no te preocupes. Es que si no, no puedo moverme entre la pantalla. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Y Ay, aquí qué nada bonito más resumen. un resumen. Qué Sí. hermosísimo está este. Pues ya, nada más es todo como una conclusión, todo lo que acabamos de ver. Venga. Entonces, bueno, el preclínico, la fase preclínica en animales, células, tubos de ensayo. Fase 1 en personas sanas, o a estas personas afectadas por la enfermedad. Y se evalúan los riesgos
los efectos adversos y la dosis que se tiene que usar de medicamento. Y como vimos, nada más 70% van a pasar a la siguiente fase. La fase 2 ya son personas enfermas, son grupos más grandes. Igual se ven los efectos adversos, la eficacia, y aquí se va a comparar con el placebo. Igual de esta, el 33% se mueve a la tercera fase, y donde ya es igual la población afectada por la enfermedad, son grupos más grandes, se va a ver igual eficacia, efectos adversos, y aquí ya lo vamos a comparar con otros tratamientos. De estos, 25 a 30% se mueven a la siguiente fase, dura más o menos de 1 a 4 años, y de que empiezan la fase 1 a que llegan a la fase 3 se pueden llevar de 10 a 15 años, más o menos. Entonces, una vez que concluye la fase 3, el tratamiento se da como efectivo y seguro, entonces se hace la licencia, se aprueba y vamos a la fase 4, donde se va a estudiar por periodos largos de tiempo en diferentes grupos de personas y ya solos o en combinación con otros tratamientos. Qué bonito resumen, ¿eh? El resumen quedó súper bonito, Pau. Muy Sí. bien. Pues entonces, vayámonos. Aquí se acaba la clase, ¿no? Entonces regresemos a ver nuestras caritas. Sí, deja de compartir. Y, otra vez, Mariana, venga. Ahora Mariana, tienes que no se aprender. escucha. Sí, tienes que Ya, aprender. una disculpa, no sé por qué se activó cuando puse el video, y bueno, pues también recordar que Edgar estuvo presente. Sí, claro, sí, no, lo hizo muy bien porque le tocaba coordinarlo y lo hizo muy bien. Muy bien. La siguiente clase va a ser un reto. La siguiente clase le toca coordinarlo, así como le tocó a Edgar, le toca a Vero Corral. Pero Vero Corral creo que no tiene internet. Su internet es muy malito, ¿verdad? Vas corriendo a ver a no sé ¿Le quién. avisamos? Sí, Aquí estoy. ¿Sí se escucha? sí se escucha, Sí, pero creo que vas corriendo algo, ¿no? pero estoy escuchando. Ok, como quiera lo voy a grabar y cuando lo oigas, ya sabrás qué es lo que hay que hacer. Ahora Ok. Vero Corral va a intentar, así como lo logró perfectamente Edgar, que Edgar, ¿no? Logró coordinar y todo eso, le salió medio mal porque Mariana se llevó toda la plática, le dejó toda la plática a Mariana y a las demás les dejó bien poquito. Cuando llegue le vamos a decir que se me hace que tiene conflicto de interés, pero Vero Corral ya aprendió que hay que darles a todos los alumnos, hay que darles de manera equitativa las tareas. ¿Vero? Y entonces las tareas que corresponden a la siguiente etapa es que cada uno de tus alumnos nos va a traer para la próxima clase un ensayo clínico. Un fase 0, un fase 1, un fase 2, un fase 3, un fase 4, un fase 5. Lo que queremos ver son ejemplos. Lo que vamos a hacer para la siguiente cuestión es, vamos a poner el artículo, solo el resumen, la primera parte del artículo, del resumen, y el único que no puede jugar es el que trajo el artículo, ¿no? Pero todos los demás tenemos que adivinar, mira, ese es un fase 1 porque está hecho en este grupo de pacientes. Por favor, Vero, que no diga fase 1 porque dicen, mira, ahí dice preclínico. Pues ya, ¿no? Entonces, cuando pongan el PDF, lo único que quiero es que esté tapada la fase para que nosotros podamos tener como las instrucciones para poder identificarlos. ¿Sí se entiende lo que digo, Vero? Va, perfecto. Sí, entonces lo que queremos es ejercitar esto que aprendimos y queremos ver ejemplos de fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e incluso fase 5 que Pau encontró por ahí. Yo nunca había encontrado en fase 5, pero qué padre, vamos a aprender todos de esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona y lo que vamos a hacer es que vamos a leer el resumen o si es necesario leer alguna otra parte del artículo, lo leeremos. Solamente necesitamos los PDFs, solamente necesitamos buscar un tipo de artículo y estar muy, muy, muy claros en entender qué es lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a familiarizarnos con estos tipos de estudios, cómo se ven, cómo se leen y cómo se comen, ¿sí? Buenísimo. Pues entonces nos vemos para la próxima clase con los ejemplos de las fases para poder entenderle un poquito mejor a esto de los ensayos clínicos, ¿sale? Lista, Vero. Ya sabes, no se trata de que tú trabajes, se trata de que tú pongas a trabajar a los otros. Responsabilidad realmente
Ok, ¿Sale? perfecto. Vale, Gracias. Bye. bye, bye, bye. Abrazos, abrazos a todos. Bye. Muy bien, Mariana. Bravo. Bye.